Bienvenidos a Ecos del Cielo. ¿Alguna vez has imaginado cómo sería descubrir que la persona que más despreciaste durante años era en realidad alguien capaz de salvar tu vida entera? Si te gustan las historias que nos recuerdan las vueltas que da la vida y el valor oculto en cada persona, suscríbete a nuestro canal y dale un like a este vídeo. Tu apoyo nos permite seguir trayendo relatos que tocan el alma. Esta es la historia real de Alejandro Vargas, empresario de 47 años, que construyó un imperio de 850 millones de pesos y que en una sola noche vio su vida puesta de cabeza por Elena Cruz, la mujer de limpieza de 42 años a quien nunca se había dignado a mirar a los ojos. Lo que Alejandro descubrió sobre Elena aquella madrugada de martes cambió no solo su fortuna, sino su alma para siempre. Eran las 11:47 cuando Alejandro estacionó su Lamborghini Huracán plateado en el garaje de su mansión de 3 pisos en Lomas de Chapultepec. Después de 14 horas en reuniones interminables, tratando de salvar a su empresa de la mayor crisis financiera de su carrera, todo lo que quería era tomar un baño y olvidar que en menos de 72 horas podría perder todo lo que construyó en 20 años. La bancarrota llamaba a su puerta con una deuda de 340 millones de pesos que simplemente no tenía cómo pagar. Sus abogados, contadores y socios ya habían admitido la derrota. Era el fin. Alejandro abrió la puerta principal esperando encontrar su mansión sumergida en el silencio habitual de la madrugada, pero fue recibido por un sonido que hizo que su corazón se acelerara de una forma extraña. Alguien estaba llorando. No era un llanto cualquiera, era un sollozo profundo, desesperado. El tipo de llanto que sale de las entrañas cuando el dolor es insoportable. El sonido venía del despacho, su santuario particular, donde ni siquiera la ama de llaves tenía permiso para entrar. Con pasos cautelosos, Alejandro avanzó por el pasillo de mármol de Carrara, el eco de sus zapatos italianos siendo amortiguado por la alfombra persa que había costado más que un departamento. La puerta del despacho estaba entreabierta y a través de la rendija podía ver una figura encorvada en el sillón de cuero que había costado 80,000 dólares pesos. Era Elena, la mujer de limpieza que trabajaba en su casa desde hacía 8 años y con quien apenas había intercambiado 50 palabras en todo ese tiempo. Elena Cruz siempre había sido para Alejandro, solo parte del mobiliario. Una mujer de apariencia simple, cabello negro siempre recogido en una cola de caballo, usando siempre el mismo uniforme azul descolorido y zapatos gastados que denunciaban años de trabajo pesado. Ella llegaba a las 5 de la mañana, cuando Alejandro aún dormía, y se iba a las 2 de la tarde, mucho antes de que él volviera de la oficina. Para él, ella era invisible, solo una más de las varias personas que mantenían su vida funcionando perfectamente mientras él se concentraba en ganar dinero. Pero aquella noche había algo diferente en Elena. Sostenía en sus manos unos papeles que parecían cartas y lloraba de una forma que hizo que Alejandro se sintiera incómodo. No era normal ver a alguien llorando en su casa, y mucho menos en su despacho particular. Su primera reacción fue de irritación. ¿Cómo se atrevía a estar allí a esa hora, en aquel lugar sagrado? Pero algo en la intensidad de aquel llanto lo hizo dudar antes de estallar. Alejandro observó por unos segundos antes de tocar la puerta. Elena se sobresaltó, se limpió rápidamente las lágrimas y se levantó de un salto, escondiendo los papeles detrás de su espalda. Su rostro estaba hinchado de tanto llorar, los ojos rojos, pero había algo más en su expresión, además de la vergüenza de haber sido atrapada en esa situación. Había una dignidad herida que Alejandro nunca había notado antes. «Disculpe, señor Vargas», dijo Elena con la voz entrecortada. «Sé que no debería estar aquí. Es que necesitaba un lugar para». Se detuvo, incapaz de continuar la frase sin empezar a llorar de nuevo. Alejandro entró en el despacho, cerró la puerta, por primera vez en 8 años, realmente miró a Elena. Había algo en sus ojos que no podía identificar. No era solo tristeza, era una inteligencia profunda, una fuerza interior que contrastaba completamente con la imagen de sumisión que siempre había asociado con ella. «¿Qué está pasando?», preguntó Alejandro, sorprendido por su propio tono de voz, que salió más amable de lo que pretendía. Elena dudó, claramente debatiendo si debía o no confiar en él. Finalmente, suspiró profundamente y le mostró los papeles que escondía. Eran documentos médicos, exámenes y una carta de un hospital. «Mi hija, señor, tiene 17 años y necesita una cirugía urgente. El médico dijo que si no la operan en los próximos 15 días, puede morir», dijo Elena, la voz quebrándose con cada palabra. «La cirugía cuesta 230,000 dólares pesos».
He trabajado durante 25 años, tengo 3 empleos, nunca he pedido nada a nadie, pero no puedo juntar ese dinero a tiempo. Alejandro se quedó en silencio. 230,000 dólares pesos para él, hasta hace algunas semanas, era la cantidad que gastaba en un fin de semana en Madrid. Ahora, con su empresa colapsando, era una suma que no tenía. Pero había algo en la forma en que Elena hablaba, en la dignidad con que exponía su dolor, que lo tocó de una manera inesperada. ¿Por qué no me buscaste antes?, preguntó él. Elena rió amargamente. Señor, con todo respeto, en 8 años usted nunca me ha dirigido la palabra más allá de buenos días y gracias. Soy solo la mujer de la limpieza. ¿Por qué le importaría a mi hija? La respuesta de Elena fue como un puñetazo en el estómago de Alejandro. Era verdad. Nunca le había importado. Nunca había preguntado por su vida, su familia, sus sueños o miedos. Para él, ella era solo una función, no una persona. ¿Cómo se llama tu hija?, preguntó Alejandro, sorprendido por su propia pregunta. Sofía, respondió Elena. Sus ojos se iluminaron por primera vez. Está en el último año de preparatoria, quiere estudiar medicina. Es una chica brillante, señor. Siempre ha sacado las mejores notas de la escuela, incluso con todas las dificultades que hemos pasado. Alejandro se sentó detrás de su escritorio e hizo un gesto para que Elena se sentara también. Por primera vez, realmente quería escuchar lo que ella tenía que decir. Háblame de Sofía y de ti. Me doy cuenta de que nunca he hablado realmente contigo en todos estos años, dijo Alejandro, sintiéndose extrañamente avergonzado por admitirlo. Elena lo miró con desconfianza, como si no creyera lo que estaba escuchando. Pero algo en la expresión de Alejandro, tal vez el agotamiento que llevaba en el rostro o la sinceridad en su voz, la hizo relajarse un poco. Sofía nació cuando yo tenía 25 años, comenzó Elena. Su padre nos abandonó cuando supo del embarazo. Dijo que no quería atarse a una empleada doméstica sin estudios. Desde entonces, somos solo nosotras dos. Trabajo como limpiadora en 3 lugares diferentes. Aquí, en un edificio de oficinas en el centro y en una clínica médica. Salgo de casa a las 4:30 de la mañana y vuelvo a las 10 de la noche. Hago esto desde hace 17 años para darle una vida mejor a mi hija. Alejandro escuchaba en silencio, comenzando a entender que había mucho más en Elena de lo que jamás había imaginado. Sofía siempre fue una niña especial, continuó Elena, sus ojos brillando con orgullo maternal. Incluso de pequeña, hacía preguntas que yo no sabía responder, sobre ciencia, sobre el mundo, sobre cómo funcionan las cosas. Apenas terminé la secundaria, pero ella es diferente. Leía libros de la biblioteca municipal desde los 7 años. Aprendió inglés sola por internet. Cuando estaba en segundo de secundaria, ya ayudaba a sus compañeros mayores con matemáticas y física. Había una reverencia en la voz de Elena cuando hablaba de su hija que hizo que Alejandro se diera cuenta de cuánto había subestimado la profundidad del amor materno. Él nunca había experimentado ese tipo de amor incondicional, ni siquiera de sus propios padres, que siempre condicionaron su afecto a su éxito financiero. Hace 3 meses, Sofía empezó a sentirse mal. Se desmayaba en la escuela, sentía dolores en el pecho, falta de aire. La llevé a varios médicos, gasté todos mis ahorros en exámenes. Al final, descubrimos que tiene un problema congénito en el corazón que solo se puede resolver con cirugía, dijo Elena, la voz volviendo a temblar. Alejandro tomó los documentos médicos de las manos de Elena y comenzó a leer. Aunque no era médico, podía entender la gravedad de la situación. Sofía tenía una malformación cardíaca compleja que requería una cirugía altamente especializada. El tiempo corría en su contra. Los médicos dijeron que si Sofía no es operada en las próximas 2 semanas, su corazón podría fallar. Podría morir, señor Vargas. Mi hija podría morir porque no tengo dinero para salvarla, dijo Elena, las lágrimas volviendo a correr por su rostro. En ese momento, algo se rompió dentro del pecho de Alejandro. Miró a aquella mujer que había sido prácticamente invisible para él durante 8 años y vio por primera vez a un ser humano completo. Vio a una madre desesperada, a una trabajadora incansable, a una mujer que había sacrificado su propia vida para dar oportunidades a su hija. Elena, dijo Alejandro, su voz saliendo más ronca de lo que esperaba.
¿Por qué estabas en mi despacho? ¿Cómo entraste aquí? Elena bajó la mirada, avergonzada. Sé que estuvo mal, señor, pero necesitaba un lugar para llorar sin que nadie me viera. Trabajo tanto, soy fuerte para todo el mundo, pero hoy ya no pude más. Tomé la llave de repuesto que está en la cocina. Solo quería un lugar para derrumbarme, para admitir que ya no sé qué hacer. Alejandro quedó impresionado con la honestidad brutal de Elena. Había invadido su espacio privado, pero no para robar o curiosear. Había ido allí porque necesitaba un refugio para su dolor. Y, de alguna manera, inconscientemente, había elegido el lugar más sagrado de su casa. ¿Dijiste que Sofía quiere estudiar medicina?, preguntó Alejandro. Sí, señor. Es su sueño desde pequeña. Dice que quiere salvar vidas como los médicos que están tratando de salvar la suya. Pero con esta enfermedad, incluso si conseguimos el dinero para la cirugía, podría tener que posponer sus estudios. Y sin dinero para la universidad, Elena no pudo terminar la frase. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín de su mansión. Afuera, los jardines perfectamente cuidados se extendían por más de 2000 metros cuadrados. Había gastado una fortuna en ese paisaje, más dinero del que Elena probablemente había visto en toda su vida. Y esa noche, por primera vez, esa vista le pareció obscena. Elena, dijo él, todavía mirando por la ventana. Voy a ser muy honesto contigo. Mi empresa está al borde de la quiebra. En 72 horas, puedo perder todo lo que construí en 20 años. Debo 340 millones de pesos y no tengo cómo pagar. Así que, irónicamente, yo también estoy desesperado. Elena se quedó en silencio, procesando la información. El hombre que siempre había visto como intocable, poderoso, estaba admitiendo su propia vulnerabilidad. Pero, continuó Alejandro, volviéndose para mirarla directamente a los ojos. Incluso si tuviera el dinero, pagaría por la cirugía de Sofía. No porque sea caritativo, sino porque me has hecho darme cuenta de algo sobre mí que no me gusta mucho. ¿Qué, señor? He pasado 8 años tratándote como si fueras invisible. Y eso dice mucho más sobre mi carácter que sobre tu valor, dijo Alejandro. Elena lo miró sorprendida. Jamás se esperó oír algo así de Alejandro Vargas. Señor, no entiendo. Elena. Llevas 8 años trabajando aquí. Conoces esta casa mejor que yo. Ves todo, oyes todo, pero eres tratada como si no existieras. Eso me hace pensar. ¿Qué más no estoy viendo? En ese momento, Alejandro tuvo una intuición extraña. Había algo sobre Elena que se estaba perdiendo, algo importante. La forma en que hablaba, la inteligencia en sus ojos, la manera en que había elegido su despacho como refugio. Había más en esa mujer de lo que aparentaba. Elena, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro, señor. Dijiste que apenas terminaste la secundaria, pero la forma en que hablas, como te expresas, no lo parece. ¿Alguna vez estudiaste más de lo que dices? Elena dudó, como si estuviera decidiendo si debía revelar algo. Finalmente, suspiró. Estudié hasta el 2.º año de preparatoria, señor. Tuve que dejarlo cuando quedé embarazada de Sofía, pero siempre me gustó leer, aprender. Cuando Sofía era pequeña, yo estudiaba junto con ella, leía sus libros, hacía los ejercicios, aprendí muchas cosas así. ¿Y qué querías ser antes de tener que dejar de estudiar? La pregunta tomó a Elena desprevenida. Hacía tanto tiempo que nadie le preguntaba por sus sueños que casi había olvidado que alguna vez tuvo alguno. Quería ser profesora, dijo ella, la voz adquiriendo una tonalidad soñadora. Profesora de matemáticas. Siempre fui buena con los números, con la lógica, pero la vida tenía otros planes para mí. Alejandro sintió un escalofrío inexplicable. Matemáticas, números, lógica. Miró a Elena con nuevos ojos, como si estuviera viendo a una persona completamente diferente. Elena, ¿entiendes de finanzas, de números grandes, cálculos complejos? Ella lo miró con desconfianza. Depende, señor. ¿Por qué? Alejandro tomó un bolígrafo y escribió algunos números en un papel.
Si una empresa debe 340 millones de pesos y tiene activos por 280 millones, pero necesita un flujo de caja de 45 millones al mes para seguir operando, ¿cuánto tiempo tiene antes de quebrar por completo? Elena miró los números por unos segundos, sus ojos moviéndose rápidamente como si estuviera haciendo cálculos mentales complejos. Considerando solo esos números, sin tener en cuenta ingresos futuros o renegociaciones de deuda, la empresa tiene aproximadamente 4 meses. Pero eso es suponiendo que continúe generando ingresos suficientes para cubrir al menos parte de los costos operativos, respondió Elena sin dudar. Alejandro quedó paralizado. La respuesta de Elena era exactamente la misma a la que sus contadores habían llegado después de 3 días de análisis complejos. ¿Cómo hiciste ese cálculo tan rápido? Es simple, señor. La diferencia entre la deuda y los activos es de 60 millones, dividido por el flujo de caja mensual necesario. Pero claro, esto es muy simplificado. En la vida real hay muchas otras variables, dijo Elena, como si estuviera explicando algo obvio. Alejandro se sentó de nuevo, esta vez con una expresión completamente diferente. Había algo extraordinario sucediendo allí, algo que no estaba logrando procesar por completo. Elena, ¿puedo mostrarte algo? Prometo que también tiene que ver con tu situación. Ella asintió con la cabeza. Alejandro abrió su laptop y le mostró a Elena las hojas de cálculo financieras de su empresa. Números, gráficos, proyecciones complejas que sus propios ejecutivos tenían dificultades para entender. Esta es mi empresa. Estos son los números reales. Mis contadores y consultores más caros han dicho que no hay salvación. ¿Qué ves aquí? Elena se inclinó para ver mejor la pantalla. Por unos minutos, estudió las hojas de cálculo en silencio, sus ojos recorriendo los datos con una velocidad impresionante. Señor Vargas, dijo finalmente. ¿Puedo hacerle algunas preguntas sobre estos números? Claro. Esta línea de aquí, ingresos internacionales, ha caído drásticamente en los últimos 6 meses. ¿Qué pasó? Alejandro se sorprendió por la precisión de la pregunta. Perdimos a nuestro mayor cliente internacional, un contrato de 50 millones de pesos anuales. ¿Y esta partida de aquí, inversiones en investigación y desarrollo, también fue cortada a la mitad? Tuvimos que recortar costos. Pero, señor, dijo Elena, señalando otras líneas de la hoja de cálculo. Mire este patrón aquí. Sus ingresos nacionales están creciendo un 12% anual de manera consistente. Y esta inversión en I de que ustedes cortaron, según los números históricos, cada peso invertido aquí generaba $3.20 en ingresos futuros. Alejandro miró hacia donde Elena estaba señalando. Era verdad. ¿Cómo no había notado esa correlación? Estoy diciendo que podrían estar cortando exactamente lo que podría salvarlos. Y hay algo más. Este cliente internacional que perdieron, intentaron averiguar por qué se fue. Nuestro competidor ofreció un precio más bajo. Elena negó con la cabeza. Señor, con todo respeto, pero eso no tiene sentido. Mirando estos números de margen de ganancia, no hay forma física de que un competidor ofrezca un precio significativamente más bajo sin operar con pérdidas. Algo más está sucediendo aquí. Alejandro se quedó en silencio, procesando lo que Elena acababa de decir. En 15 minutos mirando sus hojas de cálculo, ella había identificado inconsistencias que ni él ni su equipo de ejecutivos caros habían percibido. Elena, dijo lentamente. Acabas de analizar datos financieros complejos mejor que consultores que cobran $1,000 por hora. ¿Cómo es posible? Elena se sonrojó. Disculpe, señor, no quería entrometerme. Es que los números siempre han tenido sentido para mí. Es como si contaran una historia, ¿sabe? No te disculpes, al contrario, continúa. ¿Qué más ves en estos números? Envalentonada, Elena volvió a estudiar las hojas de cálculo. Hay algo extraño aquí. Estos gastos administrativos aumentaron un 340% en los últimos 2 años, pero el número de empleados administrativos aumentó solo un 12%. Eso no tiene sentido matemáticamente. Alejandro frunció el ceño. Nunca había prestado atención a ese detalle. Y hay más, continuó Elena. Esta empresa externa aquí,
Soluciones Integradas S.A., recibe un pago mensual muy alto, pero no veo una contrapartida en resultados o entregas. Por los números, parece que están pagando mucho por algo que no está generando retorno. El corazón de Alejandro comenzó a acelerarse. Soluciones Integradas era una empresa de consultoría recomendada por su socio, Marco, quien había insistido mucho en contratarla. Alejandro siempre había confiado ciegamente en las decisiones de Marco. Después de todo, eran amigos desde hacía 15 años. Elena, ¿estás insinuando que podría haber algo malo con esta empresa? No estoy insinuando nada, señor. Solo estoy leyendo lo que los números dicen. Y dicen que tienen una fuga financiera seria en algún lugar. En ese momento, una idea terrible comenzó a formarse en la mente de Alejandro. ¿Y si su empresa no estaba quebrando por mala suerte o por la coyuntura económica? ¿Y si alguien estaba saboteando deliberadamente sus finanzas? Elena, si tuvieras que salvar esta empresa, ¿qué harías? Elena dudó. Señor, solo soy una mujer de la limpieza. No, interrumpió Alejandro firmemente. No eres solo una mujer de la limpieza. Eres una mujer inteligente que acaba de identificar problemas que un equipo entero de ejecutivos no pudo ver. Dime cómo salvarías mi empresa. Elena respiró hondo, como si estuviera aceptando un desafío. Primero, investigaría esas soluciones integradas. Los números no mienten, señor. Si una empresa está recibiendo tanto dinero sin generar resultados proporcionales, o es incompetente o algo sospechoso está sucediendo. Segundo, intentaría reconquistar a ese cliente internacional. No creo que se haya ido solo por el precio. Debe haber algo que ustedes puedan ofrecer que el competidor no puede. Quizás sea calidad, plazos, relación, algo. Y tercero, volvería a invertir en investigación y desarrollo, pero de forma inteligente. Los números muestran claramente que esa inversión genera retorno. Es como plantar un árbol, señor. No tendrás frutos mañana, pero los tendrás en unos años. Alejandro se quedó en silencio por un largo momento. En menos de una hora de conversación, Elena había dado sugerencias más prácticas e inteligentes que las que había oído en meses de reuniones con consultores caros. Elena, dijo finalmente. Necesito hacerte una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta, señor? Tú me ayudas a salvar mi empresa y yo pago la cirugía de Sofía. Elena lo miró como si no creyera lo que estaba escuchando. Señor, no entiendo cómo puedo ayudar. Acabas de demostrar que ves cosas en los números que nadie más puede ver. Tienes una intuición financiera que podría ser exactamente lo que necesito para descubrir qué está pasando con mi empresa. Pero, señor, no tengo la formación para esto. Yo no. Elena, interrumpió Alejandro. Tienes algo que no se aprende en la universidad. Tienes inteligencia natural, experiencia de vida, y lo más importante, tienes hambre. Tienes una razón real para querer que esto salga bien. Elena se quedó en silencio, procesando la propuesta. ¿Qué está proponiendo exactamente, señor? Estoy proponiendo que trabajes conmigo los próximos 3 días, no como limpiadora, sino como mi consultora financiera. Vas a examinar todos los números de mi empresa, investigar esas inconsistencias que encontraste, ayudarme a elaborar un plan de recuperación. ¿Y si lo consigo? Si logras ayudarme a salvar mi empresa, no solo pagaré los $230,000 de la cirugía de Sofía, sino que también pagaré para que ella estudie medicina en la mejor universidad del país. Todo, matrícula, materiales, alojamiento, todo lo que necesite. Elena sintió que las piernas le flaqueaban. Era imposible. Demasiado bueno para ser verdad. ¿Y si no lo consigo? Si no lo consigues, al menos lo habrás intentado. Y de todos modos encontraré una manera de ayudar con la cirugía de Sofía. Pero Elena, tengo el presentimiento de que puedes lograrlo. Hay algo en ti que nunca he visto en ninguno de mis ejecutivos. ¿Qué? Honestidad brutal. No estás tratando de impresionarme o complacerme. Estás mirando los números y diciendo la verdad. Incluso si es incómoda. Eso es raro en el mundo de los negocios. Elena miró las hojas de cálculo de nuevo, luego a Alejandro. Señor Vargas, ¿puedo ser completamente honesta?
Por favor. Siempre supe que había algo mal en las finanzas de esta casa. No es que husmeara, pero a veces escuchaba conversaciones telefónicas, veía documentos olvidados sobre la mesa, y algunos números nunca me cuadraron. Alejandro se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de números? Bueno, por ejemplo, sé cuánto gasta usted en el mantenimiento de esta casa, porque veo las facturas, y sé cuánto gastan las empleadas, choferes, guardias de seguridad, porque la ama de llaves a veces comenta. Pero según mis cálculos, sus gastos personales son mucho menores de lo que deberían ser para justificar los problemas financieros de la empresa. Continúa. Lo que estoy diciendo es que sus gastos personales, aunque son altos, no son lo suficientemente altos como para quebrar una empresa de 850 millones de pesos. El problema tiene que estar en la empresa misma. Alejandro quedó impresionado. Elena tenía razón. Sus gastos personales, aunque extravagantes, representaban menos del 2% de la facturación anual de la empresa. Elena, ¿aceptas mi propuesta? Ella dudó por un momento, luego lo miró directamente a los ojos. Acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Si descubro algo que pueda perjudicar a personas que usted aprecia o en las que confía, usted promete que actuará basándose en la verdad, no en los sentimientos. La pregunta de Elena fue como una daga en el corazón de Alejandro. Ella había intuido algo que él ni siquiera quería admitir para sí mismo, que sus sospechas se estaban dirigiendo hacia Marco, su socio y mejor amigo. Lo prometo, dijo, aunque su voz salió menos firme de lo que le hubiera gustado. Entonces, tenemos un trato, dijo Elena, extendiendo la mano. Cuando Alejandro estrechó la mano de Elena, sintió que estaba sellando mucho más que un acuerdo comercial. Estaba iniciando una asociación que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Elena. ¿Por los números que te parecen más sospechosos? Sí, señor. Deja de llamarme señor. Si vamos a trabajar juntos, llámame Alejandro. Por primera vez esa noche, Elena sonrió. Fue una sonrisa tímida, pero genuina. Está bien, Alejandro. Y así, a las 2 de la mañana de un miércoles, en la mansión de un empresario al borde de la quiebra, comenzó una de las alianzas más improbables y transformadoras que el mundo de los negocios haya visto. Alejandro Vargas, el millonario arrogante, y Elena Cruz, la limpiadora invisible, estaban a punto de descubrir que a veces las mayores revoluciones comienzan en los lugares más inesperados. Pero lo que aún no sabían era que en menos de 48 horas descubrirían secretos que no solo salvarían la empresa, sino que revelarían una traición tan profunda que cambiaría para siempre la forma en que Alejandro veía el mundo y a las personas a su alrededor. El verdadero viaje apenas comenzaba, y lo que Elena estaba a punto de descubrir en los archivos de la empresa haría que todo lo que había sucedido hasta ahora pareciera solo el prólogo de una historia mucho más compleja e impactante. A la mañana siguiente, a las 6 en punto, Elena estaba de vuelta en la mansión, pero esta vez no llegó vistiendo su uniforme azul descolorido. Llevaba una blusa blanca simple y un pantalón negro, ropa que había comprado años atrás para una entrevista de trabajo que nunca consiguió. Eran sus únicas prendas profesionales, pero estaban impecables, planchadas con el cuidado de quien entiende que la primera impresión puede cambiar una vida entera. Alejandro la esperaba en el despacho con 3 tazas de café y una pila de documentos que le llegaba hasta la rodilla. Había pasado la madrugada entera reuniendo todos los contratos, hojas de cálculo, informes y correspondencia de los últimos 2 años. Sus ojos estaban rojos de cansancio, pero había una energía diferente en él, una esperanza que no sentía desde hacía meses. Buenos días, Elena. ¿Estás lista para descubrir la verdad?, dijo Alejandro, ofreciéndole una de las tazas de café. Buenos días, Alejandro. Más que lista, respondió Elena, aceptando el café y mirando la montaña de papeles. ¿Por dónde quieres que empiece? Por los contratos de soluciones integradas. Si hay algo mal, es probable que comience por ahí. Elena se sentó a la mesa y comenzó a examinar los documentos. Durante la primera hora, trabajó en silencio absoluto, solo haciendo anotaciones en un cuaderno que había traído. Alejandro intentó trabajar en otras cosas, pero se encontró observando a Elena constantemente. Había algo fascinante en la forma en que analizaba los números, con una concentración tan intensa que parecía estar descifrando códigos secretos. Alejandro, dijo Elena después de 2 horas. ¿Puedo hacerte algunas preguntas sobre tu socio, Marco?
El corazón de Alejandro se disparó. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Cuánto tiempo llevan siendo socios? ¿Cómo comenzó esa sociedad? Y, principalmente, ¿fue él quien sugirió contratar a Soluciones Integradas? Marco y yo somos amigos desde la universidad. Entró como socio hace 5 años, cuando necesitaba capital para expandir la empresa. Invirtió 50 millones de pesos a cambio del 40% de la sociedad. Y sí, fue él quien insistió mucho en que contratáramos a Soluciones Integradas. Elena anotó todo en su cuaderno, luego volvió a los documentos. Alejandro, ¿sabes quiénes son los socios de Soluciones Integradas? Claro que sé. Es una empresa de consultoría especializada en optimización financiera. ¿Por qué? Porque según los documentos aquí, Soluciones Integradas es una empresa recién creada. Fue registrada hace exactamente 27 meses. Coincidentemente, 2 meses antes de que ustedes la contrataran. Alejandro se quedó helado. Eso es imposible. Marco me dijo que era una empresa consolidada en el mercado, con años de experiencia. Hay más, continuó Elena, su voz volviéndose más seria. El contrato aquí dice que prestan servicios de consultoría financiera, pero no he encontrado ningún informe, ningún análisis, ninguna entrega concreta. Reciben $200,000 pesos al mes desde hace 2 años. Eso suma $4,800,000. ¿Para qué exactamente? Alejandro sintió que el mundo le daba vueltas. $4,800,000 pagados a una empresa fantasma. ¿Cómo no se había dado cuenta? Elena, ¿puedes averiguar quiénes son los dueños de Soluciones Integradas? Ya lo descubrí, dijo ella, entregándole una hoja a Alejandro. La empresa tiene 2 socios, Marina Silva Santos, con el 60% de las acciones, y Marco Méndez Vargas, con el 40%. Alejandro leyó el nombre de su socio 3 veces antes de poder procesar la información. Marco Méndez Vargas. Su socio, su mejor amigo, era dueño del 40% de una empresa que estaba drenando su compañía desde hacía 2 años. ¿Estás segura de esto?, preguntó Alejandro, la voz saliendo como un susurro. Lo estoy. Obtuve esta información del sitio del Registro Público de Comercio. Es público, cualquiera puede consultarlo. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, tratando de ordenar sus pensamientos. Marco no solo había creado una empresa fantasma para robar dinero de la sociedad, sino que también había mentido descaradamente sobre la experiencia y credibilidad de la empresa. Alejandro, dijo Elena suavemente. Sé que debe ser difícil descubrir esto sobre un amigo, pero hay más cosas. ¿Qué más? ¿Recuerdas a ese cliente internacional que perdieron? El contrato de 50 millones anuales. Lo recuerdo. Encontré aquí la correspondencia entre su empresa y el cliente. No cancelaron el contrato por el precio. Lo cancelaron porque alguien filtró información confidencial sobre la propuesta de ustedes a la competencia. Alejandro volvió a la mesa rápidamente. ¿Qué información? Todo. Precios, plazos, estrategia de ejecución, margen de ganancia. El competidor sabía exactamente lo que ustedes iban a ofrecer y logró hacer una propuesta ligeramente mejor en todos los aspectos. ¿Quién tuvo acceso a esa información? Según los documentos aquí, solo 3 personas. Tú, Marco y el director financiero. Juan es empleado desde hace 15 años, es de total confianza. Entonces, queda una persona. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Marco no solo estaba robando dinero de la empresa a través de Soluciones Integradas, sino que también había saboteado el contrato más grande de la compañía. ¿Por qué haría eso?, preguntó Alejandro, más para sí mismo que para Elena. Alejandro, ¿puedo mostrarte algo? Elena tomó una calculadora y algunos papeles. Vamos a hacer cuentas. Marco invirtió 50 millones en la empresa hace 5 años a cambio del 40% de la sociedad. En ese momento, la empresa valía unos 125 millones. Hoy, incluso con todos los problemas, todavía vale aproximadamente 280 millones. Su parte vale 112 millones. ¿Y qué? Y que si la empresa quiebra, los acreedores ejecutarán primero tu 60%,
porque eres el socio mayoritario y el avalista principal de la mayoría de las deudas. Marco podría salir de esta crisis con una pérdida mínima y aún quedarse con los activos más valiosos de la empresa. La revelación golpeó a Alejandro como un rayo. Marco estaba saboteando deliberadamente la empresa para forzar una quiebra controlada, donde él saldría perdiendo poco y ganando mucho. Pero hay una cosa que no tiene sentido, continuó Elena. Si su plan era quebrar la empresa, ¿por qué crear soluciones integradas? ¿Por qué robar solo $4,800,000 cuando podría ganar mucho más con la quiebra? Alejandro pensó por un momento. Tal vez porque no solo quería quebrar la empresa. Tal vez quería debilitarme gradualmente, forzarme a venderle mi parte por un precio bajo. Eso tiene sentido. Si le vendieras tu 60% por, digamos, 50 millones, él se quedaría con el 100% de una empresa que vale 280 millones. Sería el negocio del siglo. En ese momento, Alejandro comprendió la dimensión de la traición de Marco. No era solo por dinero, era por destruir completamente su vida, su dignidad, su confianza en las personas. Elena, dijo Alejandro, tratando de controlar la ira que crecía dentro de él. Dijiste que teníamos 3 días para salvar la empresa. ¿Con estos descubrimientos, eso todavía es posible? No solo es posible, sino que se ha vuelto mucho más fácil, respondió Elena con una sonrisa. Si detenemos la hemorragia de soluciones integradas, si recuperamos al cliente internacional y si invertimos inteligentemente en I+D, la empresa no solo sobrevive, sino que puede crecer mucho en los próximos años. ¿Cómo hacemos eso? Primero, vas a ver a Marco hoy mismo y le dices que descubriste el fraude. Le das 2 opciones. O devuelve todo el dinero de soluciones integradas y vende su parte de la empresa por un precio justo, o vas a la policía. ¿Y si se niega? Entonces vas a la policía de verdad. El fraude empresarial y el sabotaje económico son delitos graves. Con las pruebas que tenemos aquí, irá a la cárcel. ¿Y el cliente internacional? Los llamas hoy mismo, les explicas que descubriste la filtración de información, identificas al responsable y les ofreces condiciones aún mejores que las originales. Las empresas respetan la honestidad, Alejandro. Si admites el error y demuestras que tomaste medidas, hay una buena probabilidad de que vuelvan. Alejandro se quedó en silencio por unos minutos, procesando todo lo que había descubierto. En menos de 24 horas, su vida se había puesto de cabeza. Su mejor amigo era un traidor. Su empresa podía ser salvada, y una mujer de limpieza se había revelado como una consultora financiera más competente que cualquier profesional que hubiera contratado. Elena, dijo finalmente. ¿Cómo aprendiste todo esto? ¿Cómo desarrollaste esta capacidad para analizar números y descubrir inconsistencias? Elena bajó la mirada como si estuviera avergonzada. Alejandro, no fui completamente honesta contigo anoche. El corazón de Alejandro se aceleró. ¿Qué quieres decir? Dije que estudié solo hasta el 2º año de preparatoria, y eso es verdad, pero no conté toda la historia. ¿Qué historia? Elena respiró hondo, como si se preparara para revelar un secreto guardado durante décadas. Cuando tenía 17 años, era la mejor alumna de matemáticas de mi escuela. Gané una beca completa para estudiar ingeniería en la UNAM. Era mi sueño, Alejandro. Iba a ser la primera persona de mi familia en tener un título universitario. ¿Qué pasó? Quedé embarazada de Sofía en el último año de preparatoria. Su padre me abandonó, mi familia me rechazó. Tuve que elegir entre mis sueños y mi hija. La elegí a ella. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Elena había sacrificado un futuro brillante para dar vida y oportunidades a Sofía. Pero la historia no termina ahí, continuó Elena. Después de que Sofía nació, seguí estudiando por mi cuenta. Leía libros de la biblioteca, hacía cursos en línea gratuitos, estudiaba finanzas, economía, administración. Sabía que algún día podría necesitar estas habilidades. ¿Durante cuántos años hiciste eso? Durante 25 años, Alejandro. Todos los días, después de trabajar 12 horas, estudiaba por 2 o 3 horas más. Sofía creció viéndome estudiar. Por eso es tan inteligente. Aprendió que el conocimiento es lo único que nadie puede quitarte.
Alejandro miró a Elena con una admiración que nunca había sentido por nadie. Aquella mujer había transformado 25 años de trabajo invisible en una educación autodidacta que rivalizaba con cualquier formación universitaria. ¿Por qué nunca intentaste cambiar de profesión? Con ese conocimiento, podrías trabajar en cualquier empresa. Porque no tenía un título, Alejandro. Y en el mundo de los negocios, la gente juzga primero el papel y luego a la persona. ¿Quién iba a contratar a una mujer de la limpieza de 42 años sin formación universitaria para trabajar en finanzas? Yo te contrataría, dijo Alejandro sin dudar. Solo dices eso porque me conoces ahora. Pero si hubiera llegado a ti hace un mes buscando empleo como analista financiera, ni siquiera me habrías recibido. Alejandro sabía que ella tenía razón. Sus propios prejuicios le habrían impedido ver el potencial extraordinario de Elena. Elena, quiero hacerte una propuesta diferente a la que te hice ayer. ¿Qué propuesta? No solo quiero que me ayudes a salvar la empresa. Quiero que seas mi socia. Elena casi deja caer la taza de café. ¿Cómo dices? Voy a comprar la parte de Marco. Cuando eso suceda, tendré el 100% de la empresa. Quiero compartir el 30% contigo. Serás mi vicepresidenta de Finanzas y Planificación Estratégica. Alejandro, eso es una locura. No puedo. Claro que puedes. Acabas de descubrir un fraude de casi 5 millones de pesos que mis auditores no pudieron identificar. Analizaste mis números mejor que consultores que cobran $5,000 pesos por día. Tienes una visión estratégica que nunca he visto en nadie. Elena se quedó en silencio, luchando contra las lágrimas que insistían en correr. Pero no tengo un título. Elena. Tienes algo infinitamente más valioso que un título. Tienes inteligencia, honestidad, dedicación y hambre de triunfar. Y lo más importante, tienes una perspectiva que nadie en mi clase social tiene. Tú sabes lo que es luchar de verdad. ¿Y Sofía? Sofía estudiará medicina en la mejor universidad del país, con todo pagado. Y cuando se gradúe, si ella quiere, también puede trabajar con nosotros. Imagina una empresa dirigida por 2 generaciones de mujeres brillantes. En ese momento, Elena no pudo contener más las lágrimas. Lloró por todos los años de invisibilidad, por todos los sueños postergados, por todas las noches estudiando sola mientras Sofía dormía. Alejandro, ¿estás seguro de esto? Porque si me ofreces esto por lástima o gratitud. No lo ofrezco por lástima. Lo ofrezco porque eres la persona más competente que he conocido y porque finalmente entendí que el éxito en los negocios no proviene de contratar a las personas con los mejores currículums, sino de encontrar a las personas con los mejores corazones y mentes. Elena extendió la mano hacia Alejandro. Acepto tu propuesta, pero con una condición. ¿Cuál? Lo primero que haremos cuando la empresa esté a salvo es crear un programa de becas de estudio para los hijos de los empleados. Ningún niño debería tener que elegir entre sus sueños y la supervivencia. Alejandro estrechó la mano de Elena sabiendo que estaba sellando el comienzo de una nueva era, no solo para su empresa, sino para su propia alma. Tenemos un trato. Ahora, vamos a salvar esta empresa y a cambiar algunas vidas. En las horas siguientes, Alejandro y Elena trabajaron como un equipo perfecto. Ella organizó todas las pruebas del fraude de Marco, calculó los perjuicios exactos y elaboró un detallado plan de recuperación. Él preparó la estrategia para confrontar a Marco y reconquistar al cliente internacional. A las 3 de la tarde, Alejandro llamó a Marco. Marco, necesito verte urgentemente. Ven a mi casa ahora. ¿Pasó algo? Suenas extraño. Descubrí algunas cosas sobre nuestra empresa que necesitamos hablar en persona. 1 hora después, Marco llegó a la mansión. Alejandro lo recibió en el despacho con Elena a su lado y todas las pruebas organizadas sobre la mesa. Marco, dijo Alejandro, yendo directo al grano. Descubrí lo de soluciones integradas. Marco palideció, pero intentó mantener la compostura. ¿Qué pasa con soluciones integradas? Sé que eres socio de la empresa. Sé que robaron casi 5 millones de pesos de nuestra sociedad y sé que fuiste tú quien filtró la información a nuestro competidor internacional. Marco miró a Elena y luego a Alejandro. ¿Quién es ella?
¿Y qué historia es esta? Ella es Elena Cruz, mi nueva socia y la persona que descubrió tu esquema fraudulento. Alejandro, ¿te has vuelto loco? Esta mujer es tu limpiadora. Esta mujer, dijo Alejandro fríamente, es una de las personas más inteligentes que he conocido. Y acaba de salvar mi empresa de un golpe que planeaste durante años. Marco intentó negarlo, pero Alejandro puso todos los documentos sobre la mesa. Contratos de soluciones integradas, comprobantes de pago, registros de la empresa, correspondencia con el cliente internacional. Está todo aquí, Marco. Creaste una empresa fantasma para robar dinero de nuestra sociedad, saboteaste a nuestro mayor cliente e intentaste forzar una quiebra para quedarte con mis activos. Ante las pruebas irrefutables, Marco se derrumbó. Alejandro, puedo explicarlo. No hay nada que explicar. Traicionaste 20 años de amistad por dinero. No fue solo por dinero, explotó Marco. Nunca me respetaste como socio. Siempre fuiste el dueño de la verdad. Siempre tomaste todas las decisiones importantes solo. Invertí 50 millones en esta empresa y me tratabas como a un empleado. Así que decidiste destruirme. Decidí tomar lo que era mío por derecho. Alejandro se quedó en silencio por un momento, luego habló con una calma aterradora. Marco, tienes dos opciones. Primera, devuelves todo el dinero de soluciones integradas, vendes tu parte de la empresa por 50 millones de pesos y sales de mi vida para siempre. Segunda, voy a la policía ahora mismo y vas preso por fraude empresarial. No harías eso. Lo haría y lo haré si no aceptas mi primera opción en los próximos 5 minutos. Marco miró a Elena, luego a Alejandro, tratando de encontrar una salida que no existía. Está bien, dijo finalmente. Acepto la primera opción. En las siguientes 2 horas, con Elena supervisando todos los cálculos, Marco firmó los papeles de transferencia de sus acciones, se comprometió a devolver los $4,800,000 robados y salió de la mansión y de la vida de Alejandro para siempre. Cuando Marco se fue, Alejandro se sentó pesadamente en el sillón. 20 años de amistad, dijo, la voz cargada de tristeza. Alejandro, dijo Elena suavemente. A veces las personas que más nos decepcionan son las que nos enseñan las lecciones más valiosas. ¿Qué lección? Que el verdadero carácter de una persona no se revela cuando tiene todo por ganar, sino cuando tiene todo por perder. Marco reveló quién era realmente. Y tú también. ¿Cómo así? Podrías haber mandado a Marco a la cárcel, podrías haber hecho un escándalo, arruinar su vida. Pero le diste una salida digna. Eso dice mucho sobre quién eres. Alejandro miró a Elena y se dio cuenta de que en 2 días ella se había convertido en mucho más que una socia de negocios. Se había convertido en su conciencia, su guía moral, la persona que lo ayudaría a ser una mejor versión de sí mismo. Al día siguiente, Alejandro llamó al cliente internacional, explicó honestamente lo que había sucedido, identificó a Marco como responsable de la filtración y ofreció condiciones aún mejores que las originales, incluyendo una cláusula de confidencialidad absoluta. Para su sorpresa, el cliente no solo aceptó reanudar el contrato, sino que aumentó el valor a 200 millones anuales, impresionado por la honestidad y transparencia de Alejandro. Una semana después, Sofía estaba en la mesa de cirugía del mejor hospital cardiológico del país. La operación fue un éxito completo. Cuando despertó de la anestesia, encontró a Alejandro y a su madre al lado de su cama. «Mamá», dijo Sofía con voz débil. «¿Este señor es tu jefe?» «No, hija», respondió Elena, tomando la mano de su hija. «Él es Alejandro, mi socio». Sofía sonrió. «Socio, qué genial. ¿Eso significa que ahora eres empresaria?» «Significa que tu madre siempre fue extraordinaria», dijo Alejandro. «Solo tardé 8 años en darme cuenta». 6 meses después, la empresa de Alejandro y Elena facturaba el doble que antes de la crisis. Elena había implementado sistemas de control financiero que eliminaban cualquier posibilidad de fraude. Había desarrollado estrategias de crecimiento que aumentaron el margen de ganancia en un 40%. Y había creado un ambiente de trabajo donde todos los empleados se sentían valorados y respetados. Sofía, completamente recuperada, había sido aceptada en medicina en la mejor universidad del país, con una beca integral costeada por la empresa.
Visitaba la oficina todos los fines de semana, impresionando a todos con su inteligencia y carisma. Alejandro había vendido la mansión excesivamente grande y comprado una casa más pequeña y acogedora, donde recibía a Elena y Sofía para cenar todos los domingos. Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en las relaciones humanas genuinas. Elena se había graduado en administración a través de un programa de educación superior para adultos, no porque necesitara el título para trabajar, sino porque quería dar el ejemplo a Sofía de que nunca es tarde para conquistar tus sueños. Una mañana de lunes, exactamente un año después de aquella noche transformadora, Alejandro encontró a Elena en su oficina, organizando los informes mensuales. «Elena», dijo él. «¿Recuerdas cuando me preguntaste si te habría contratado hace un año si te hubieras postulado para un puesto de analista financiera?» «Lo recuerdo. Y ambos sabemos la respuesta. La respuesta es no, no te habría contratado. ¿Y sabes por qué? Porque no tenía un título y tú tenías prejuicios. No. No te habría contratado porque no era lo suficientemente inteligente para reconocer tu valor. Pero hoy sí lo soy. ¿Y sabes por qué?» Elena sonrió. «¿Por qué?» «Porque me enseñaste que la verdadera inteligencia no está en saber todas las respuestas, sino en hacer las preguntas correctas. Y la pregunta más importante que me enseñaste a hacer es, ¿qué persona extraordinaria podría estar escondida detrás de una apariencia común?» En ese momento, Sofía entró en la oficina vistiendo una bata blanca de estudiante de medicina. «Buenos días, socios», dijo alegremente. «Vine a buscar a mamá para almorzar. Y Alejandro, gracias una vez más por todo. Hoy comenzaron mis clases prácticas en el hospital. Voy a salvar vidas, así como ustedes salvaron la nuestra». Alejandro miró a Elena y a Sofía y sintió una gratitud profunda por la noche en que había encontrado a su limpiadora llorando en su despacho. Aquella noche había cambiado 3 vidas para siempre. «Sofía», dijo Alejandro, «vas a ser una médica extraordinaria, pero recuerda siempre una cosa. A veces las personas más importantes son las que pasan desapercibidas. Presta atención a ellas». «No te preocupes», respondió Sofía. «Mi madre me enseñó que todo el mundo tiene una historia, a veces, las historias más increíbles están en las personas a las que nadie mira 2 veces». Y así, la historia de Alejandro Vargas y Elena Cruz se convirtió en leyenda en el mundo empresarial, no solo por el éxito financiero que alcanzaron, sino por la lección que enseñaron, que la verdadera riqueza reside en reconocer el valor de las personas, independientemente de su origen, apariencia o posición social. Elena nunca más fue invisible, pero tampoco olvidó nunca cómo era ser ignorada, y eso la convirtió en una líder compasiva y justa, que siempre veía el potencial oculto en cada empleado. Alejandro nunca más juzgó a nadie por su apariencia o posición social. Aprendió que la arrogancia es la ceguera de los poderosos y que la verdadera sabiduría está en mantener el corazón abierto para aprender de cualquier persona, en cualquier lugar. ¿Y Sofía? Sofía se convirtió en una de las médicas más respetadas del país, conocida no solo por su competencia técnica, sino por tratar a cada paciente, rico o pobre, con la misma dignidad y cuidado. Siempre decía que aprendió eso viendo a su madre transformar su invisibilidad en superación. La empresa de Alejandro y Elena creó un programa que ya ha concedido más de 500 becas de estudio a hijos de empleados de empresas asociadas. Descubrieron que invertir en educación no es solo un acto de caridad, sino la estrategia de negocio más inteligente que existe. Porque cuando cambias la vida de una persona, esa persona cambia la vida de otras, y así nacen las revoluciones que transforman el mundo. Esta es la historia real de cómo una noche de desesperación se transformó en la mayor lección de vida que 2 seres humanos podían aprender, que todos somos capaces de cosas extraordinarias, pero a veces necesitamos que alguien crea en nosotros antes de que nosotros mismos lo hagamos. Y si has llegado hasta aquí, quizás sea el momento de mirar a tu alrededor y preguntarte, ¿qué persona extraordinaria puede estar pasando desapercibida en mi vida? ¿A qué Elena puedo estar ignorando? ¿Qué oportunidad de transformación puedo estar perdiendo por mis propios prejuicios? La respuesta puede cambiar tu vida para siempre.